Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Escorpio, cariño. ¿Cómo estás, mi aguijón de oro? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, ¿vale? Dice, Príncipe de Copas, mi querido Escorpio. Mira, y es muy curioso, quiero que tú mires esto. Si te das cuenta, aquí al costado, ¿qué ves? Un escorpio. Un escorpio ves, cariño, y representa la carta del Príncipe de Copas. Corazón, vale. Mira, o hay una persona que está obsesionado con ustedes, posiblemente recién acabas de conocer, o tú, mi querido Escorpio, hay una persona que acabas de conocer y te gustaría saber cuáles son sus intenciones. Ya sea lo que es en la parte del amor como también lo que es en la amistad. Pero a ti te gustaría saber cuáles son sus intenciones, Escorpio. Por lo que yo veo, mi querido Escorpio, esta situación, aparte de la energía, pues, del entusiasmo, de la curiosidad, algunos de ustedes parece como que están un poco amargados o amargadas, cariño. A lo mejor esta persona apareció lo que es en tu vida, te tiró maicito, mi querido Escorpio, te endulzó, y luego esta persona, pues, desaparece o no dice nada. Porque quiero que tú te fijes en los ojos. Mira, aquí esa mirada, cariño, expresa como que está enojado. O esto también puede ser, Escorpio, que esta persona de repente quiere más atención de tu parte. A lo mejor tú me dices, Richard, ¿sabes qué pasa? Que es un pesado, es una pesada. Yo sinceramente no quiero saber nada, pero me insiste. También puede ser tu ex, Escorpio. Tú solamente toma lo que es tuyo. Siento que hay un amor, siento que hay una amistad, como que es un poco absorbente, como que quiere más, o tú quieres más de ellos, Escorpio. Vamos a ver signos, cariño, vamos a ver signos. Me sale Tauro o Virgo, otra vez Virgo, cariño, estás lidiando con un Virgo. Me sale Tauro, elemento tierra te sigue. Libra, uno más. Aries, muy bien. Vamos a ver iniciales, que Dios y Universo me ayude, mi querido Escorpio. ¿Quién es esa persona que te obsesiona o que está obsesionado con ustedes, cariño? O a lo mejor también puede ser que tú me dices, Richard, lo que pasa, Richard, no es obsesión. Yo quiero que me dé mi libertad. También puede ser el caso. Pero siento como que aquí está creciendo un resentimiento. La letra Z, la letra P, la letra S, la letra H, la letra V y la letra K, Escorpio. Ese Virgo lo siento muy fuerte, ese Virgo. Vamos a ver qué más me quiere decir el tarot. Continúo con el mismo mazo. Muy bien, voy a hacer caso. Tenemos lo que es la carta del 10 de espadas, cariño. Hay una decepción. Aquí veo una decepción. Alguno de ustedes ha estado conociendo una persona y esta carta me dice que te has decepcionado, Escorpio. Te has decepcionado. Por eso que está creciendo esa ira. Y aquí tenemos lo que es la carta de la Reina de Copas, cariño. Y yo lo que veo, mi querido Escorpio, es como que esta persona automáticamente se rompe el contacto entre ustedes y esta persona ya está empezando lo que es una nueva historia, porque está al costado de la carta de la Reina de Copas. Es como que no le afecta en nada, cariño. Es como que tú, mientras que tú te estás haciendo bilis, tú te estás haciendo hígado, esta persona dice, bueno, a otra cosa mariposa, yo voy a volver a rehacer mi vida, cariño. Esta persona
sinceramente no se complica. La persona que se está complicando aquí eres tú, Escorpio, porque quieres. Tú te estás complicando. Vamos acá más cartas, cariño. Por eso que está creciendo un resentimiento. Por eso que me dicen una obsesión. Esta carta. Tenemos lo que es la carta también de Rey de Copas, cariño. Mira. Y aquí yo veo un compromiso. Aquí esta persona se compromete, Escorpio. Vale. A ver. Cariño. No sé por qué tengo esa intuición que tú me dices, Richard. Teníamos un amor a distancia, pero ahora me entero que tenía un compromiso o que su familia tenía planes para que se case con una persona X. Un matrimonio concentrado, creo que le dice concretado, no me acuerdo, vale. Un matrimonio que está, entre comillas, aceptado por la familia. Es como una obligación. Esto pasa mayormente, mi querido Escorpio, cariño, en los países, ¿cómo te puedo decir? Quizás en los musulmanes, también puede ser en las familias muy tradicionales, pero muy, muy tradicionales. Ya no se ve lo que es en Latinoamérica, no se ve. Pues te digo, o quizás en imperios, también Escorpio. Personas que tienen mucho dinero. Personas que tienen mucho dinero, pues hacen un arreglo para que la familia continúe con el linaje, con el poder. También pasa esto, porque aquí veo que tú estás decepcionada de esta persona. No digo que sea un jeque, no digo que sea millonario o millonaria, pero esta persona ya está en un compromiso, Escorpio. A lo mejor por eso tú estás enojada. ¿Te has enterado de esto? Está en un compromiso, cariño. Vamos a ver, o no deja a la persona. A lo mejor te prometió, te cantó pajaritos en el aire, cariño. Te dijo, lo voy a dejar la otra semana. Después del 14, cariño. Después del 14 lo dejo. Y mira, a lo mejor has visto algo. Vamos a ver, Escorpio. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 2 de oros. Pero ¿qué te pasa, Escorpio? ¿Qué te está pasando, cariño? Mira, en estos momentos no sabes por dónde tirar, no sabes por dónde caminar, no sabes a qué palo arrimarte, Escorpio. Es que, ¿sabes qué me dan a entender con esta carta? Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje como que estuviera caminando con cuidado para no hacerse daño, Escorpio. Y detrás hay un velero, date cuenta, y detrás hay mucha agua. Es como que en tu léxico, nivel tóxico y tóxica, sinceramente, dice Richard, yo solamente quiero saber si me ama o no me ama para tomar lo que es una decisión. O sea, si este hombre o esta mujer no te da permiso, tú no vuelves a rehacer tu vida. A pesar que muchos de ustedes saben que esa persona ya tiene lo que es una historia. ¿Qué te pasa, Escorpio? ¿Qué te pasa, cariño? No eres tú. No eres tú, corazón. Entonces, tienes que tomar lo que es una decisión. ¿Por qué estás esperando aprobación de esta persona? Yo quiero saber si me ama. Yo quiero saber si vuelve. Yo solamente quiero hablar con él o con ella. Cariño. Vamos a ver, mi querido Escorpio. Vamos a ver esta carta. La carta de la luna, cariño. La carta de la luna representa pleitos, discusiones, líos. El día que tú te encuentres con esa persona, supuestamente para aclarar, supuestamente para que te diga en tu cara pelada si te ama o no te ama, ese día, cariño, tú te vas a llevar lo peor, porque esto es una carta de conflicto. Conflicto, mi querido Escorpio, discusiones, líos. ¿Quién te dice que a lo mejor de repente tú lo encuentras con el otro, con la otra, y esta persona te va a decir, ¿para qué has vuelto? Yo no te quiero. Vete de aquí, no te conozco, cariño. Y te vas a llevar peor lo que es una decepción. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver, mi querido Escorpio, creo que quieres tomar una decisión equivocada. La carta del 8 de copas. Vale. Mira, Escorpio, quiero que observes esta carta. Aquí hay un personaje que está sentado
hay muchas copas, está mirando al suelo, está triste. Te voy a decir lo que yo siento con esta carta y muchos de ustedes posiblemente también están sintiendo esto. Esta carta dice, ¿por qué me pasan las cosas a mí? ¿Por qué no ha valorado todo lo que yo he hecho por él o por ella? He dejado pasar tantos años de mi vida. He dejado pasar oportunidades de mi vida. Ahora no sé qué hacer. Me siento solo, Richard. Me siento sola. Siento que todo el mundo me da la espalda. No me entienden. No sé a quién contar lo que me está pasando. No sé a quién pedir consejo, cariño. Esta es una carta como que me dice, Richard, ya no puedo más con esta situación. Ya no quiero seguir con esta vida. Estás muy deprimido, muy desmoralizada, Escorpio. ¿Por qué? Porque siento que esta decepción te ha afectado mucho. A lo mejor tenías expectativas con esta persona. A lo mejor tú me dices, Richard, yo tenía ese sueño de que conozca a mi familia, de casarme con él, con ella, de tener futuro con esta persona, pero ahora siento que lo he perdido todo, cariño, al margen de la edad, Escorpio, al margen de la edad. Para algunos de ustedes, a lo mejor es una persona que tú recién estabas conociendo, pero tenía algo oculto. Muchos de ustedes posiblemente ya era lo que es una relación consolidada, un matrimonio, una convivencia de años, Escorpio. Y ahora te enteras que esta persona tenía doble vida. Esa es la palabra, doble vida, Escorpio. Pero cariño, ¿acaso tú ves que a esta persona le falta pierna, le falta brazo, le falta ojos? No, al contrario, se lo ve muy atractivo, Escorpio. Entonces, tú puedes darte una nueva oportunidad, Escorpio. Es cierto que en estos momentos estás deprimido, deprimida, pero tienes que poner de tu parte, porque si no, te encierras en un bucle de depresión y no va a haber quien te pueda rescatar. Si tú no te rescatas, ni yo, especialmente ni Papá Dios, va a poder rescatarte, mi querido Escorpio. Tienes que salir de esa depresión. Trata de desconectar, trata de quedar con amigos, trata de salir. No veas películas tristes, mira películas que te hagan reír, cariño, o vete de vacaciones, pero tienes que desconectar. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Escorpio. Vamos a ver. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la estrella es un sí, Piscis o Acuario. Opción 2, la carta del juicio es un sí, Piscis y Acuario. Mi querido Escorpio, tú solamente toma lo que mejor suene para ti. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Espero que te dé un consejo para que te puedas recuperar, porque te noto un poco deprimido, deprimida, cariño. De todo se sale, mi querido Escorpio. No vas a ser ni la primera ni la última persona que tiene lo que es una decepción, especialmente por los desengaños. En este mundo estamos para aprender, Escorpio. Lo importante es que tú te vuelvas a recuperar otra vez. Muchas veces te vas a caer, pero tienes que levantarte. Es ley de vida. Y agradece, mi querido Escorpio, que muchos de ustedes tienen esa oportunidad. Ahora en estos momentos lo ves todo oscuro. ¿Por qué me ha hecho esto? ¿Por qué no fue sincero, sincera? ¿Qué voy a hacer? Cariño, se dice que Papá Dios nos aparta de algunas personas porque sabe que con ellos nunca vamos a ser felices. Y quizás el método para que tú te des cuenta de que esa persona no es para ti, es sacándote la venda de los ojos, mi querido Escorpio. Lo que en este momento tú lo ves como tragedia, más adelante lo vas a ver como una liberación. Vamos a ver, cariño,
dice, el número 19 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Si te das cuenta, este personaje, sea hombre o sea mujer, es como que todos los arbustos prácticamente lo envuelven su cuerpo. Es como que la naturaleza le quiere tragar, Escorpio. Pero solamente son arbustos, cariño. Este personaje tiene fuerza, tiene brillo. Tú te levantas con tus 2 manos, puedes romper todos esos arbustos, esa barrera, Escorpio, y empiezas una nueva vida. Lo que tú crees que es muy fuerte y que no vas a poder superar, lo vas a superar, porque tú tienes la fuerza suficiente para que puedas avanzar, mi querido Escorpio. ¿Vale, cariño? Tranquilo, tranquila. Todo va a pasar, cariño. Vamos a continuar, corazón. Lo siento mucho por esa decepción. El tarot Z, ¿qué te quiere decir? El tarot Z, Escorpio, el tarot Z. Vamos a ver qué te quiere decir el tarot Z. A ver. La carta de la Torre y la carta del 2 de copas. Esa persona que te ha traicionado, esa persona que posiblemente se ha metido en medio de la relación, esa persona, cariño, tú inclusive lo has abierto la puerta de tu casa. Para muchos de ustedes es un amigo, es una amiga, o una persona que tú lo habías confiado tanto. Porque si te das cuenta, aquí hay una mujer que sale de una torre, cariño. Puede ser también lo que es un hombre. Y aquí veo que te separa de la persona que a ti te importaba. Si te sirve de consuelo, esta persona va a recapacitar. No la persona que no es tu pareja. Tu pareja o la persona con la cual tú tenías expectativas va a recapacitar. Porque aquí veo una reconciliación. En estos momentos quizás está con la cabeza caliente. En estos momentos no quiere escuchar. No, cariño, pero luego va a recapacitar si tú quieres. Porque aquí yo veo 2 personajes que envejecen juntos. Y es la persona con la cual actualmente te está sacando los ojos. Te está separando. Si tú quieres, Escorpio. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Creo que tu mejor amigo, amiga o familia te ha traicionado, Escorpio. Vamos a ver, dice. La carta del 7 de oros. Capricornio, Tauro, Virgo. Hay una persona con la cual ustedes ya habían tenido lo que es una historia. Esta persona, mi querido Escorpio, vuelve otra vez a tu vida y ruega por una oportunidad. Puede ser piel blanca, se peina por el costado, cabello negro castaño, cejas pobladas, nariz ancha, labios gruesos. Puede ser que tenga un poquito de perilla o de bigotito. Su trabajo puede estar relacionado con el campo, también de repente con la agricultura o la construcción, ¿por qué no? O le encanta mucho lo que es el tema de las plantas, los jardines, la botánica, Escorpio. La carta del emperador. Hay una persona que puede ser de elemento tierra, como también de cualquier otro elemento, que posiblemente tiene lo que es un cargo más importante que ustedes. Puede ser tu jefe, tu jefa, supervisor, supervisoras, da igual. Esta persona se mantiene en silencio, pero sin embargo te observa. Me dan a entender como que quiere decirte algo, o ustedes en su momento han tenido lo que es una historia. Esta persona no puede sacarte de su mente y está viendo la forma, está buscando el momento oportuno para poder hablar contigo, mi querido Escorpio. Espero que te guste esta lectura, cariño. De todo se sale, cariño. 1000 veces sacarse la venda de los ojos que vivir siempre engañados. Hasta la vista, corazón. Recupérate, que muy pronto las cosas van a cambiar para tu vida. Sé feliz, cariño.